En el episodio más reciente, fuimos testigos de un momento devastador cuando Cristian Nodal enfrentó la realidad más dolorosa. Ángela Aguilar, tras despertar de su coma, había olvidado completamente a su esposo. Suscríbete si amas a Cristian Nodal. Aunque recordaba todos los detalles de su vida, su memoria parecía haber eliminado cualquier rastro de su relación con él. La tensión en la sala del hospital era palpable, especialmente cuando Ángela, mirando una foto de su boda, dijo que no recordaba haberse casado. Para Cristian, este golpe fue insoportable. La mujer a quien amaba lo había olvidado por completo, como si su historia nunca hubiera existido. Cristian intentó, con todas sus fuerzas, reavivar algún destello de recuerdo en Ángela. Le cantó una de sus canciones más significativas, una melodía que alguna vez los había unido profundamente. Sin embargo, la respuesta de Ángela fue devastadora. Aunque apreciaba la dulzura de la canción, seguía viéndolo como un completo desconocido. La frustración de Cristian crecía, incapaz de soportar la idea de que, pese a su esfuerzo, no lograba cruzar la barrera de su olvido. Sus padres, Pepe y Annelisa, observaban en silencio, atrapados en un dilema emocional. No sabían si consolar a su hija o ayudar a Cristian, quien se encontraba al borde del colapso emocional. Después de la conmovedora escena en el hospital, Cristian abandonó el lugar, roto por dentro. La realidad de la situación lo abrumaba. Caminó por los pasillos del hospital como un espectro, sin rumbo ni propósito claro. Cada paso lo alejaba más de Ángela, pero también de la vida que alguna vez habían compartido. Mientras salía del hospital, su mente se llenaba de preguntas que no tenían respuestas. ¿Cómo podía Ángela recordar todo, menos a él? ¿Cómo era posible que sus recuerdos de su vida juntos hubieran desaparecido por completo? Cristian llegó a su casa, una mansión que antes le ofrecía consuelo, pero que ahora se sentía fría y vacía. En un intento desesperado de calmar su dolor, tomó una botella de tequila que había estado evitando desde hacía meses. Recordó la promesa que le había hecho a Ángela de dejar de beber, una promesa que ahora parecía vacía sin su amor. Con las manos temblorosas, destapó la botella, dispuesto a perderse en el olvido que el alcohol le ofrecía. La culpa lo consumía, pero al mismo tiempo, sentía que ya no tenía razones para mantenerse sobrio. En medio de su lucha interna, apareció Kazu, una figura que había estado en las sombras desde hacía un tiempo. La presencia de Kazu, siempre tentadora, se acercó a Cristian, ofreciéndole una distracción peligrosa. Con su tono seductor y su cercanía física, Kazu intentaba aprovecharse del estado vulnerable de Cristian. Su voz suave y la proximidad de su cuerpo comenzaban a nublar el juicio de Cristian, quien, bajo los efectos del alcohol, sentía como su resistencia se desmoronaba poco a poco. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de sucumbir, un fuerte golpe en la puerta interrumpió la tensión entre ellos. Para sorpresa de Cristian, la persona que estaba en la puerta no era otra que su madre. La llegada inesperada de su madre rompió el hechizo que Kazu había comenzado a tejer a su alrededor. Su madre lo miró con preocupación, notando inmediatamente la botella en su mano y la presencia de Kazu en la habitación. La decepción en sus ojos fue suficiente para que Cristian sintiera el peso de su culpa. Aunque intentó justificarse, su madre lo abrazó, tratando de consolarlo. Pero las palabras de consuelo no fueron suficientes para apagar el tormento interno de Cristian. Cristina, la madre de Cristian, sabía que había llegado el momento de decir la verdad. Reveló un oscuro secreto familiar que había ocultado durante años. El padre de Cristian también había luchado con el alcoholismo y las infidelidades. Esta revelación golpeó a Cristian como una bofetada, haciéndolo darse cuenta de que estaba repitiendo el ciclo destructivo de su padre. Cristina le explicó que si no tomaba medidas para romper con ese patrón, terminaría perdiendo todo lo que amaba, tal como había sucedido con su padre. Cristian, abrumado por la culpa y la confusión, se dejó caer en el suelo, incapaz de soportar el peso de su historia familiar. Después de una larga conversación con su madre, Cristian comenzó a comprender que necesitaba ayuda para sanar. Cristina le sugirió someterse a un tipo de terapia conocida como constelaciones familiares, una técnica diseñada para abordar patrones heredados. Aunque inicialmente reacio, Cristian aceptó que necesitaba hacer algo drástico para romper el ciclo de autodestrucción. No solo por él, sino por Ángela, por su hija y por el futuro que aún podía construir. Pero antes de comenzar cualquier terapia, había una decisión crucial que debía tomar: elegir entre Ángela y Kazu. La situación se complicaba aún más debido a la presencia de Inti, la hija que Cristian había tenido con Kazu. El lazo con su hija hacía que la elección fuera aún más difícil. Kazu, aunque manipuladora, era la madre de su hija, y Cristian no quería alejarse de Inti. Sin embargo, Cristina le dejó claro que si no tomaba una decisión definitiva, seguiría causando dolor a todos los involucrados.
Christian sabía que debía elegir, pero la idea de perder a su hija o a Ángela lo paralizaba. Estaba atrapado en un dilema que parecía no tener solución. Finalmente, Christian decidió hablar con Kazu. Sabía que la confrontación sería difícil, pero no podía seguir evadiendo la realidad. Cuando se encontró cara a cara con ella, Kazu no tardó en notar la seriedad en su expresión. Christian le explicó que necesitaba tiempo para reflexionar sobre su vida y sus relaciones. Le pidió unos días a solas, lejos de todo, para poder aclarar su mente y tomar una decisión definitiva. Kazu, furiosa y herida, interpretó sus palabras como un rechazo. La reacción de Kazu fue explosiva. Le acusó de querer abandonarla a ella y a su hija, lo que llevó la discusión a un punto de no retorno. Con lágrimas de rabia, Kazu le dijo que si él se marchaba, nunca volvería a ver a Inti. Esta amenaza devastó a Christian, quien se dio cuenta de que estaba al borde de perderlo todo. Pero Kazu no estaba dispuesta a ceder. Las heridas emocionales y la falta de confianza entre ambos habían llegado a un punto en el que ya no había vuelta atrás. Christian, roto por dentro, intentó suplicar a Kazu que no le quitara a su hija. Pero ella, en medio de su furia, le dejó claro que no estaba dispuesta a seguir esperando. Lo acusó de ser egoísta, de quererlo todo sin comprometerse realmente con nada ni con nadie. Las palabras de Kazu resonaron en la mente de Christian como un eco doloroso. Se dio cuenta de que, en su intento de mantener el control, había causado un daño irreparable a todas las personas que amaba. Al final de la discusión, Kazu tomó la decisión de marcharse. Dejó la casa de Christian con la promesa de que nunca volvería a permitir que él viera a Inti. Christian, paralizado por el dolor y la desesperación, se quedó solo en la sala, sintiendo como su vida se desmoronaba a su alrededor. Las palabras de Kazu seguían resonando en su mente: Ángela nunca te recordará, y yo nunca te quise. Con esas últimas palabras, la puerta se cerró tras ella, dejando a Christian en una soledad abrumadora. Mientras el eco de la puerta resonaba en la casa vacía, Christian se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión en su vida. Todo lo que alguna vez había sido importante para él parecía estar fuera de su alcance. Ni Ángela, ni Inti, ni Kazu. Todo lo que le quedaba era su dolor, su culpa y las promesas rotas que lo habían llevado hasta ese momento. Christian Nodal regresó a casa, donde los ecos de su reciente visita al hospital resonaban en su mente como un eco persistente. Su corazón estaba hecho añicos al pensar en Ángela, quien había despertado del coma, pero aún no podía recordar su amor por él. La felicidad que deberían haber compartido parecía un recuerdo distante, eclipsado por la realidad cruel de su situación. Se dejó caer en el sofá, sintiendo que el vacío de su hogar lo consumía, una prisión de soledad que le resultaba difícil de soportar. La imagen de Ángela, sonriendo y llena de vida, contrastaba violentamente con su propio desasosiego, lo que lo hacía sentir más perdido que nunca. En la penumbra de su salón, la botella de tequila brillaba como un faro de desesperación. Christian la miró fijamente. El líquido dorado prometía un alivio temporal, una forma de escapar del dolor que lo ahogaba. Sin embargo, cada trago era un recordatorio de la promesa que había hecho Ángela, un pacto de amor que ahora se sentía como una cadena que lo mantenía prisionero. Con cada sorbo, recordaba los momentos felices que compartieron y lo mucho que había luchado por su amor. Era un tira y afloja constante entre el deseo de olvidar y la obligación de recordar. Mientras su mente se llenaba de recuerdos de la dulce sonrisa de Ángela, Kazu apareció de repente, interrumpiendo su trance. Su presencia era como una chispa en el aire denso de la habitación. Ella se acercó, con esa energía seductora que siempre le había atraído, pero Christian solo podía pensar en Ángela. Kazu jugaba con sus palabras, coqueteando con él, pero en su interior, Christian sentía que el abismo de su desesperación se hacía más profundo. Intentaba resistirse a su encanto, pero la tentación era una sombra persistente que lo perseguía en cada momento de debilidad. La presión creció dentro de Christian mientras se sumía en un mar de emociones. La lucha interna entre su amor por Ángela y la atracción hacia Kazu lo desgastaba. Era un ciclo vicioso del que no podía escapar, y cada decisión que tomaba lo llevaba a un callejón sin salida. Kazu se acercó aún más, su mirada desafiándolo, mientras él sentía que el mundo que había construido comenzaba a desmoronarse. La tentación lo llamaba, pero su corazón siempre pertenecía a Ángela, aunque ella no pudiera recordarlo. Christian sabía que debía hablar con Kazu, que era necesario cortar el hilo que lo ataba a esa situación. Sin embargo, la ansiedad se apoderaba de él, llenando el aire de una tensión palpable. Las palabras se atoraban en su garganta, y la frustración crecía al no poder expresar lo que realmente sentía. Al final, no era solo una batalla por su amor, era una lucha por su propia identidad y por la persona que quería ser.
En su mente, Christian se debatía entre el deber y el deseo, entre el amor y la traición. Al final, con un profundo suspiro, Christian decidió enfrentarse a Kazu. Necesitaba aclarar las cosas antes de que todo se descontrolara aún más. Kazu, necesito que entiendas, comenzó, su voz temblando ligeramente, no puedo seguir así. No es justo para ninguna de las dos. Kazu lo miró con desdén, su sonrisa desvaneciéndose a medida que escuchaba sus palabras. Christian sintió un nudo en el estómago, sabía que su declaración podría cambiarlo todo, pero no podía seguir viviendo la mentira. Kazu, sorprendida y herida, frunció el ceño. ¿Así que esto es lo que piensas? ¿Que simplemente voy a dejarte solo porque ahora tienes dudas? Christian sintió que el ambiente se tornaba hostil. La ira en la voz de Kazu le hizo comprender que no había un camino fácil. Tenía que ser firme, incluso si eso significaba romper el corazón de alguien más. La lucha interna lo desgastaba, pero sabía que debía ser honesto, tanto consigo mismo como con ella. La tensión se intensificó en la habitación mientras Kazu se acercaba a Christian, buscando tocarlo, una última vez, antes de que él decidiera marcharse. No puedes simplemente dejarte llevar, le susurró, sus ojos ardían con deseo. Christian sintió que el aire se volvía espeso a su alrededor. Cada pulso de su corazón gritaba por Ángela, pero Kazu era una sirena que lo llamaba a aguas oscuras, un abismo del que no sabía si podría salir. Tenía que recordar la promesa que le había hecho a Ángela, la razón por la que aún luchaba. Afuera, la noche se cernía sobre la ciudad, implacable y fría, reflejando la tormenta que se desataba dentro de Christian. En su corazón, la lucha era feroz. Se sentía como un náufrago aferrándose a un trozo de madera en medio de una tempestad. Con cada latido, recordaba los momentos felices junto a Ángela, las risas, los abrazos y los sueños compartidos. A medida que las memorias volvían a él, una ola de determinación se apoderó de su ser. No podía dejar que su vida se desmoronara ante los ojos de Kazu. Escucha, Kazu, esto no es lo que quiero, dijo finalmente, su voz temblando, pero firme. No puedo seguir con esto. Tengo que ser fiel a Ángela, a lo que somos. Aunque no me recuerde, ella es mi amor y siempre lo será. Kazu lo miró con incredulidad, como si hubiera recibido una bofetada. Christian sintió que el aire se escapaba entre ellos, la distancia se hacía más evidente. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero el costo de esa decisión se sentía abrumador. Con cada palabra, Christian sentía que se liberaba de las cadenas que lo ataban a una vida que ya no quería. Kazu, desilusionada, dio un paso atrás, y Christian supo que había tomado una decisión que podría cambiar su vida para siempre. La pelea interna se disipó, dejando a su paso una claridad que nunca había experimentado. Había hecho lo correcto, pero no podía evitar sentir que estaba dejando atrás una parte de sí mismo. El amor por Ángela lo empujaba hacia adelante, mientras la sombra de Kazu se desvanecía detrás de él. Con la decisión tomada, Christian sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Sabía que el camino hacia la recuperación no sería fácil, pero al menos ahora tenía un objetivo claro. Tenía que concentrarse en ayudar a Ángela a recordar, a sanar, y a reconstruir el amor que habían compartido. Con ese propósito en mente, se sintió más ligero, como si la niebla de la confusión comenzara a disiparse. Tenía que ir al hospital y estar allí para ella, sin importar lo que sucediera. Al llegar al hospital, el ambiente era diferente. La luz parecía brillar con más intensidad, y los sonidos de la vida fluían en la distancia. Christian se acercó a la habitación de Ángela, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que debía ser fuerte, que debía enfrentar la verdad, no solo para él, sino también para ella. Cada paso que daba hacia la puerta era una promesa de lealtad y amor incondicional, una promesa de que siempre estaría a su lado, sin importar lo que sucediera. Al entrar en la habitación, encontró a Ángela sentada en la cama, su rostro iluminado por una sonrisa inocente que le rompía el corazón. Ella parecía tan feliz de verlo, y eso lo llenó de esperanza. Christian tomó una respiración profunda y se acercó a ella, decidido a romper las barreras que se habían interpuesto entre ellos. «Hola, hermosa», dijo con una voz suave, deseando que la calidez de sus palabras llegara a su corazón. Ángela lo miró con curiosidad, y Christian sintió que el amor que sentía por ella lo llenaba todo. Sin embargo, la realidad aún era dura. Christian sabía que tenía que enfrentarse a su propia vulnerabilidad, a la verdad de que Ángela no lo recordaba. «Sé que estás confundida», continuó, su voz temblando, «pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. Haré lo que sea necesario para ayudarte a recordar». Ángela lo miró, y Christian sintió que la conexión entre ellos comenzaba a reconstruirse, aunque todavía había un largo camino por recorrer.
Se sentó junto a ella, dispuesto a mostrarle todo el amor que aún habitaba en su corazón. A medida que la conversación avanzaba, Christian trató de evocar recuerdos compartidos, utilizando cada pequeña anécdota que pudiera hacer que su corazón latiera más rápido. «¿Recuerdas la canción que solíamos cantar juntos, verdad?», preguntó, su voz llena de emoción. Ángela frunció el ceño, luchando por recordar, pero al final sonrió. «Creo que sí. Me gustaba mucho», respondió, y Christian sintió que la esperanza florecía en su interior. Era un pequeño paso, pero un paso importante hacia el reencuentro de sus almas. Con el tiempo, Christian se dio cuenta de que cada momento que pasaba con Ángela era valioso, una oportunidad de reconstruir su amor. Aunque el camino estaba lleno de incertidumbre, sabía que estaban juntos en esta batalla. La conexión que tenían era más fuerte que cualquier obstáculo que pudieran enfrentar. Ángela, aunque no lo recordaba del todo, sentía su amor y su dedicación, lo que la hacía sentirse segura y protegida. Mientras pasaban los días, Christian se comprometió a estar a su lado, a ayudarla a reconstruir su vida y sus recuerdos. Comenzaron a explorar juntos su historia, a mirar álbumes de fotos y a compartir historias que Christian esperaba que resonaran en su corazón. Cada vez que Ángela sonreía, Christian sentía que el amor que creía perdido comenzaba a renacer, como una flor que florece después de un invierno largo y gélido. Pero a medida que la conexión entre ellos se fortalecía, las sombras del pasado seguían acechando. Kazu no estaba dispuesta a dejar que Christian se alejara tan fácilmente. En las sombras, se preparaba para recuperar lo que consideraba suyo, y Christian pronto se dio cuenta de que su lucha no había terminado. La batalla por su amor, por su familia, apenas comenzaba, y el desafío se volvería más intenso a medida que las fuerzas opuestas se movían en el tablero. Con el corazón dividido entre dos mujeres, Christian sabía que tenía que prepararse para lo que estaba por venir. El amor y el dolor, la esperanza y la desesperación, se entrelazaban en su vida de formas inesperadas. Cada día era una nueva prueba, y él estaba decidido a enfrentarlas todas, por el amor que aún ardía en su corazón por Ángela y por la hija que había traído al mundo con Kazu. La historia de Christian Nodal apenas comenzaba, y cada capítulo que se desarrollaba prometía ser aún más intenso y emocionante que el anterior. Christian se encontraba atrapado en un torbellino de emociones. A medida que los días pasaban, la presión aumentaba no solo en su corazón, sino también en su vida diaria. Sus presentaciones se sentían diferentes, como si el eco de su propia voz estuviera cubierto por una neblina de dudas y anhelos no resueltos. A pesar de la multitud que lo vitoreaba, se sentía completamente solo, como un actor en un escenario donde el guión se había perdido. Cada acorde que tocaba le recordaba a Ángela, y en su mente, el eco de su risa resonaba como una melodía que no podía ignorar. El hecho de que ella no lo recordara era un peso que llevaba consigo, y cada día se convertía en un desafío más difícil de superar. Mientras tanto, Kazu continuaba acechando en la sombra, observando cada movimiento de Christian. Ella sabía que había una conexión irrompible entre él y Ángela, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para romper ese lazo. Kazu comenzó a insinuar que había más en su relación de lo que Christian estaba dispuesto a admitir, creando un conflicto interno que lo hacía sentir aún más culpable. Las conversaciones entre ellos se tornaron tensas, con Kazu a menudo utilizando su poder de seducción para intentar que Christian olvidara a Ángela. Sin embargo, en su interior, Christian sabía que el amor que sentía por Ángela era genuino y que no podía permitir que Kazu lo arrastrara a un mundo de confusión. A medida que la relación de Christian y Ángela avanzaba, comenzaron a descubrir cosas nuevas el uno del otro. Christian se dedicó a aprender más sobre los gustos de Ángela, sus pasiones y sueños. Juntos, comenzaron a redescubrir el arte y la música, y aunque Ángela aún no recordaba todo, podía sentir la conexión que había entre ellos. Christian encontró consuelo en la manera en que Ángela se iluminaba con cada nueva experiencia, y poco a poco, comenzó a darse cuenta de que, aunque sus recuerdos estaban fragmentados, había una esencia en ella que jamás se había perdido. Esa esencia lo llenaba de esperanza, haciéndolo creer que podían reconstruir su amor a partir de los fragmentos perdidos. Sin embargo, el pasado nunca estuvo realmente lejos. En uno de sus días juntos, Christian decidió llevar a Ángela a un parque que solían visitar. Mientras caminaban por el sendero rodeado de árboles, ella comenzó a recordar pequeños detalles: el olor de las flores, el sonido de los pájaros, la forma en que la luz del sol se filtraba entre las hojas. Christian sintió que su corazón se llenaba de emoción al ver cómo Ángela empezaba a recuperar fragmentos de su vida juntos. Pero, al mismo tiempo, el miedo se apoderó de él. ¿Qué pasaría si, en medio de esos recuerdos, ella recordara la angustia que había sentido en su accidente? La ambivalencia de esos momentos lo mantenía en un estado constante de ansiedad.
La situación se volvió aún más tensa cuando Christian recibió una llamada inesperada de la madre de Ángela, quien había estado fuera de la ciudad. Ella expresó su preocupación por el bienestar de su hija y le recordó a Christian que la salud mental de Ángela era delicada. Christian, ella necesita a alguien que no solo la haga sentir bien, sino que la ayude a sanar, le dijo. Las palabras de su suegra resonaron en su mente, como un recordatorio de que no solo era su amor lo que estaba en juego, sino también el futuro de Ángela. Christian se sintió abrumado por la responsabilidad de ser la persona que ella necesitaba, pero también estaba consciente de que debía cuidar de sí mismo en el proceso. El día siguiente, mientras Christian ayudaba a Ángela a pintar una nueva obra en su casa, una explosión de colores vibrantes llenó el aire. Fue un momento de pura felicidad que les recordó el arte como una forma de expresión que podría unir sus almas. Christian le dijo: el arte puede ser como el amor, a veces, solo se necesita un poco de paciencia para ver cómo emerge la belleza. Ángela sonrió, y esa sonrisa fue como un rayo de luz en la oscuridad que los rodeaba. En ese instante, Christian sintió que la esperanza estaba renaciendo en su corazón, aunque sabía que el camino hacia la recuperación estaba lleno de desafíos. Con cada pequeño avance que Ángela hacía, la tensión entre Christian y Kazu se intensificaba. Kazu, al darse cuenta de que estaba perdiendo terreno, empezó a tomar medidas drásticas. Una noche, cuando Christian regresó a casa después de una larga jornada, encontró a Kazu esperándolo en su sala, con una expresión de desafío en su rostro. No puedes simplemente ignorarme, Christian, dijo, su voz cargada de emoción. Sé que aún hay algo entre nosotros, algo que no puedes negar. Christian sintió que su mundo se tambaleaba ante las palabras de Kazu. Sabía que la situación estaba llegando a un punto crítico y que debía hacer frente a sus sentimientos, tanto por Kazu como por Ángela. A medida que los días se convirtieron en semanas, Christian empezó a notar que sus esfuerzos por ayudar a Ángela a recordar también afectaban su propia salud mental. Las noches se convirtieron en un ciclo de insomnio, mientras su mente giraba en torno a lo que podría hacer para ayudarla. Sin embargo, un día decidió que era necesario buscar ayuda profesional. Se reunió con un terapeuta que lo guió a través de sus emociones, ayudándolo a explorar el miedo que sentía por perder a Ángela nuevamente. La terapia se convirtió en un refugio, un lugar donde podía compartir sus pensamientos más profundos sin miedo al juicio. Un día, en una sesión, el terapeuta le preguntó a Christian: ¿qué haría si Ángela no logra recordar nunca? ¿Puedes seguir adelante sin ella? Christian se quedó en silencio, sintiendo que esas palabras eran como una campana que resonaba en su mente. Reflexionó sobre la pregunta y se dio cuenta de que, aunque el amor que sentía por Ángela era profundo, también debía encontrar un equilibrio en su vida. La sanación no solo dependía de Ángela, sino también de su propia capacidad para seguir adelante, independientemente de los recuerdos que ella pudiera recuperar. En la siguiente sesión, Christian se sintió más preparado. Al hablar sobre su amor por Ángela y sus dudas respecto a Kazu, comprendió que su corazón estaba dividido, pero que era posible encontrar una solución que no dañara a ninguna de las dos. Se sintió liberado al reconocer que tenía el poder de decidir su propio destino, incluso en medio de la confusión emocional. La terapia le enseñó que, aunque el amor puede ser complicado, la honestidad y la comunicación eran clave para cualquier relación. Con este nuevo entendimiento, Christian se sintió listo para enfrentar el futuro y todo lo que traería consigo. A medida que se acercaba la fecha de un importante evento familiar, donde Kazu estaría presente, Christian se sintió inquieto. Sabía que ese sería un momento decisivo en el que tendría que enfrentar a ambas mujeres y hacer frente a sus sentimientos. Mientras se preparaba, se dio cuenta de que no solo estaba en juego su amor por Ángela, sino también su propio crecimiento personal. El evento sería una oportunidad para demostrar que había elegido el camino correcto, y estaba decidido a hacerlo de una manera que honrara a Ángela y su historia juntos. No olvides suscribirte si amas a Christian Nodal.